ず消えるから This is my last call This is my last call 何もかも意味なんかなくなったって This is my last call This is my last call やでもなくこの手を伸ばすからThe Beyonder vs. The World of the XD. Hola chicos, buenas tardes. Hoy les traigo un nuevo fanfic de Beyonder Destruye de XD capítulo 1. El presagio. El mundo de High School de XD estaba en paz, o al menos en una paz relativa. Los acuerdos entre las facciones de ángeles, demonios y ángeles caídos habían estabilizado una vez más la frágil balanza de poder. Rias Gremory, Issei Odo y su grupo de camaradas seguían enfrentando amenazas, pero ninguna parecía lo suficientemente grande como para derribar su mundo, hasta que llegó él. En una dimensión mucho más allá de la comprensión mortal, el Beyonder observaba con curiosidad. Este ser omnipotente, que había surgido de un reino más allá del multiverso Marvel, había viajado a través de incontables realidades, experimentando emociones humanas y divinas, buscando entender el sentido de todo. El universo de DXD llamó su atención. Era fascinante cómo seres inferiores como humanos y demonios coexistían con criaturas poderosas, y cómo las reglas de este mundo parecían estar escritas en un marco menos complejo que otros universos que había visitado. El Beyonder, aburrido, decidió que era hora de experimentar algo nuevo. Quería ver qué pasaría si un poder incalculable, una fuerza más allá de todo lo que esos seres podían concebir, entrara en su frágil equilibrio. En Kuo, Issei estaba en uno de sus días típicos, rodeado por sus compañeras de gremio y disfrutando de la tranquilidad que reinaba. Sin embargo, una sensación extraña se apoderó de él. Algo estaba mal. El cielo, aunque despejado, parecía temblar, como si la misma realidad estuviera siendo alterada. «Rias, ¿sientes eso?», preguntó Issei, tratando de localizar la fuente de su incomodidad. Rias, quien también percibía la perturbación, asintió con seriedad. Algo, o alguien extremadamente poderoso está aquí. No es como nada que haya sentido antes. Antes de que pudieran prepararse, el espacio frente a ellos se distorsionó y, en un destello de luz cegadora, el Beyonder apareció. Su presencia no era simplemente física, sino que parecía que el mismísimo universo se inclinaba ante él. ¿Quién eres tú?, preguntó Rias, adoptando una postura defensiva. Ella era un demonio de clase alta, pero incluso su poder se sentía insignificante ante este ser. El Beyonder sonrió, no con malicia, sino con una curiosidad insaciable. Soy el Beyonder. Vengo de un lugar más allá de las dimensiones que conocen. He venido aquí, para probar la fragilidad de su realidad. Issei, valiente como siempre, pero claramente sin comprender la magnitud de la amenaza, activó su voz Tedgear. No sé quién seas, pero no voy a permitir que destruyas nuestro mundo. El Beyonder lo miró, casi divertido. Tú, con tu poder prestado de los dragones, ¿crees que puedes desafiarme? Bien, demuéstrame de lo que eres capaz. Issei, impulsado por su poder de amplificación, lanzó un puñetazo hacia el Beyonder con toda su fuerza, el suelo temblando bajo sus pies. Pero antes de que pudiera siquiera rozar al Beyonder, el tiempo se congeló a su alrededor. ¿Esto es todo lo que tienen?, preguntó el Beyonder, mientras el mundo se desmoronaba lentamente a su alrededor. El cielo se partía en 1000 pedazos, como un cristal que cae al suelo, y la realidad misma parecía empezar a desintegrarse. Rias gritó desesperadamente mientras veía cómo sus amigos y camaradas empezaban a desaparecer, como si fueran borrados de la existencia. «Detente». El Beyonder la miró con calma. «Este mundo no tiene sentido para mí. Su existencia es una anomalía, pero no diré que no es interesante». Con un simple movimiento de su mano, todo el universo de DXD quedó suspendido en el vacío, con sus leyes de la física y la magia rotas. Y en ese vacío, el Beyonder se tomó un momento para considerar qué hacer a continuación. Tal vez les dé una oportunidad, pensó para sí mismo. Tal vez si pueden comprender el alcance de mi poder, se darán cuenta de lo frágiles que son. Capítulo 2. El último desafío. Issei y los demás se encontraron en una especie de plano vacío, donde ya no existía el tiempo ni el espacio tal como lo conocían. Frente a ellos, el Beyonder los observaba, como si fuera un científico mirando una hormiga en una caja de cristal.
Este es su desafío, dijo el Beyonder. Si pueden demostrarme que su existencia tiene un valor inherente, tal vez restaure su realidad. Pero, si fallan, este será el final de su universo. Rías miró a Issei, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. Pero, como siempre, su determinación nunca vaciló. Issei, no importa cuán poderoso sea este ser, nunca retrocederemos. Issei asintió, activando una vez más su voz Tedgear. Sabía que no tenían posibilidad, pero si había algo que había aprendido en su vida como demonio y usuario del dragón emperador rojo, era que el poder no lo era todo. La voluntad, la lealtad y el sacrificio podían cambiar incluso el destino más sombrío. El Beyonder los miraba, intrigado por la terquedad humana y demoníaca. Mientras tanto, el destino del universo de DX dependía de un hilo, bajo la sombra de una entidad omnipotente que veía todo como un juego insignificante. Capítulo 3. El juego del dios. El vacío que envolvía a Issei, Rías y sus compañeros parecía no tener fin. El Beyonder flotaba frente a ellos, como un dios caprichoso observando a sus peones en un tablero que él mismo había creado. Su presencia, aunque tranquila, era abrumadora. Issei podía sentir el peso de su poder, una fuerza que trascendía la comprensión de todos. Este es su desafío, repitió el Beyonder. Pueden intentar resistir, aunque saben que no tienen posibilidades. Aún así, estoy dispuesto a darles una oportunidad. Quiero ver hasta dónde llega su determinación. El aire se cargó de energía cuando el Beyonder extendió una mano. Un campo de batalla surgió de la nada. Las montañas se alzaron, los cielos oscuros se llenaron de tormentas, y el suelo bajo sus pies vibraba con el poder latente de ese lugar extraño. Sobrevive. Pelea. Y si logras entretenerme, consideraré dejar tu universo intacto, dijo el Beyonder con una sonrisa que no denotaba crueldad, sino pura curiosidad. Issei apretó los puños y sintió como su voz Tedgear latía con energía. Sabía que el poder de Draig, el dragón emperador rojo, no sería suficiente para derrotar a alguien como el Beyonder. Sin embargo, retroceder nunca había sido una opción para él. No importa lo fuerte que seas, no dejaré que destruyas lo que nos importa. A su lado, Rías activó su magia demoníaca, envolviéndose en un aura oscura y roja. Akeno, Kiba, Shenobia y el resto del gremio también se prepararon para la batalla. Aunque la magnitud del poder del Beyonder los hacía sentir insignificantes, no tenían más opción que luchar. Vamos, Issei, dijo Rías con determinación. No importa lo que pase, peleamos juntos. Capítulo 4. La voluntad inquebrantable. El Beyonder miró el despliegue de poder del grupo con un interés renovado. Aunque sabía que, comparado con él, eran nada más que insectos, algo en sus corazones ardía de una manera única. Su deseo de proteger su mundo, su determinación inquebrantable, parecía resonar incluso en la inmensidad del cosmos. Issei fue el primero en atacar. El poder de su voz Tedgear aumentaba exponencialmente con cada segundo que pasaba. Corrió hacia el Beyonder, lanzando un puñetazo reforzado por la energía de Draig, su cuerpo rodeado de un aura escarlata. «¡Voz Tedgear!», gritó, sintiendo como la energía se acumulaba más allá de cualquier límite que hubiese alcanzado antes. El golpe impactó contra el Beyonder, pero no hizo nada. Ni siquiera un rasguño. El Beyonder simplemente se quedó en su lugar, observando el esfuerzo de Issei sin moverse, como si estuviera observando a un niño intentando empujar una montaña. Interesante, dijo el Beyonder con una sonrisa enigmática. Tu poder sigue creciendo, pero sigue siendo irrelevante. Rías, aprovechando la distracción de Issei, lanzó una ráfaga de magia demoníaca desde un costado, mientras Akeno desataba un rayo cargado de energía divina. Kiba y Shenobia cargaron hacia adelante, sus espadas brillando con poder sagrado. La combinación de ataques habría destruido a cualquier enemigo común. Pero el Beyonder ni siquiera parpadeó. Con un simple gesto de su mano, desvió todos los ataques como si fueran meras brisas. Su poder es considerable en su propio mundo, pero en comparación con lo que yo soy, siguen siendo nada. Sin embargo, algo en los ojos de Issei brillaba con más fuerza cada vez que sus ataques fallaban. No era desesperación, sino determinación pura. Cada vez que el Beyonder bloqueaba un ataque, Issei se levantaba de nuevo, su voz Tedgear brillando con mayor intensidad. Sabía que su única opción era seguir empujando, seguir luchando, no solo por sí mismo, sino por todos los que amaba. Si fallamos, si no logramos vencerte, dijo Issei con la voz temblorosa pero firme, entonces que sea sabiendo que peleamos hasta el último segundo. No importa lo fuerte que seas. No dejaré de intentarlo. El Beyonder lo miró con genuino asombro.
Algo en Issei despertó su curiosidad aún más. ¿Es esto lo que les da fuerza a los seres inferiores? ¿La voluntad de seguir, incluso cuando saben que están condenados? Capítulo 5. Un destino desafiante. El tiempo y el espacio parecían haberse distorsionado alrededor del campo de batalla. Las leyes de la realidad se estaban desmoronando bajo la mera presencia del Beyonder. Los ataques de los compañeros de Issei eran inútiles, pero ninguno de ellos retrocedía. Su voluntad es intrigante, murmuró el Beyonder. Sin embargo, no es suficiente. Con un chasquido de sus dedos, el Beyonder convocó una onda expansiva de energía que barrió el campo, lanzando a todos por los aires. Issei se estrelló contra el suelo, sintiendo como si cada hueso en su cuerpo se rompiera al impacto. Rias también fue golpeada, su energía mágica debilitada al máximo. Esto no es más que un recordatorio de su lugar en el cosmos, dijo el Beyonder, flotando sobre ellos. Podría borrar este universo con un simple pensamiento, pero me he entretenido lo suficiente por ahora. Issei, jadeando y apenas consciente, se arrastró sobre sus rodillas. La voz de Drake resonaba en su mente, más débil que nunca. No podemos ganarle, admitió el dragón. Sin embargo, Issei sonrió. No importa, mientras sigamos luchando, no habremos perdido del todo. El Beyonder observó a Issei una vez más, como si estuviera viendo algo que no había considerado antes. Un destello de comprensión cruzó su mirada. Tal vez haya algo más en ustedes que no he visto en otros universos, dijo el Beyonder, pensativo. Esta voluntad inquebrantable, es algo que trasciende el poder bruto. Con otro movimiento de su mano, el Beyonder restauró a Issei y a sus amigos, sanando sus heridas. Consideraré dejar su universo intacto, por ahora. Pero recuerden, su existencia sigue siendo frágil. Asegúrense de aprovechar el tiempo que les queda. Y con eso, el Beyonder desapareció, dejando al grupo en medio del vacío, restaurado, pero marcado por la experiencia. El poder del Beyonder había sido inmensurable, pero algo en su voluntad los había salvado. Issei, aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, se puso de pie lentamente, mirando a sus amigos. Lo hicimos, de alguna forma. Rias se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Lo que importa es que estamos juntos. Y seguiremos peleando, no importa quién esté en nuestro camino. El universo estaba a salvo, por ahora. Pero sabían que el Beyonder podría regresar en cualquier momento. Capítulo 6. Ecos de la amenaza. Después de la partida del Beyonder, el silencio envolvió a Issei y su grupo. La batalla había terminado, pero el peso de lo que acababan de enfrentar todavía colgaba sobre ellos como una sombra opresiva. Aunque estaban de pie, curados de sus heridas físicas, las cicatrices mentales de haber estado al borde de la aniquilación absoluta eran evidentes. Rias respiraba con dificultad, intentando procesar lo que había ocurrido. Issei, comenzó, su voz temblando ligeramente, acabamos de enfrentarnos a algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos conocido. Incluso Opis o el Gran Rey Dragón no son comparables a lo que ese ser puede hacer. Issei apretó los puños, mirando el suelo. Sabía que tenía razón. Su determinación los había mantenido con vida, pero había sentido en cada momento lo abrumadoramente insignificantes que eran en comparación con el Beyonder. No sé cómo lo logramos, pero lo hicimos. Ahora tenemos que estar más preparados que nunca. Akeno, con sus alas negras extendidas, se acercó con cautela. No creo que haya terminado con nosotros. Dijo que le entreteníamos, pero si se aburre de nuevo, Kiba, con la mano en la empuñadura de su espada, asintió. Debemos prepararnos. Si regresa, necesitamos ser más fuertes. Capítulo 7. La preparación. Pasaron semanas desde la partida del Beyonder. La ciudad de Kuo volvió a su tranquilidad habitual, pero el grupo de Rias Gremory estaba lejos de relajarse. La amenaza del Beyonder no se desvaneció con su partida. En realidad, fue un recordatorio de lo vulnerables que eran, incluso después de todos sus logros y batallas. Issei entrenaba sin descanso. Cada día, su voz TGA resonaba con más fuerza. Drake, aunque algo receloso, sabía que su portador necesitaba encontrar nuevas formas de liberar el potencial de su poder. Si ese ser regresa, no podremos depender solo del Boss TGA, le advirtió Drake en su mente. Ni siquiera Albion, con todo su poder, sería suficiente. Issei asintió, jadeando después de otro entrenamiento intensivo. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya estamos empujando los límites. No puedo depender solo de la amplificación. Drake guardó silencio por un momento. Hay una opción. Pero no sé si estarás listo.
Es una técnica que ni siquiera yo quise utilizar por completo en mi época, pues consume todo el potencial de tu ser en un solo momento de poder absoluto. Los ojos de Issei brillaron con determinación. Lo haré, Drake. No puedo permitir que el Beyonder vuelva a ponernos en una situación así. Drake suspiró. Muy bien. Prepárate para un entrenamiento más allá de lo que hayas experimentado antes. Mientras tanto, Rias también había intensificado sus prácticas mágicas. Sabía que enfrentarse al Beyonder requeriría más que poder físico. Necesitarían entender mejor el equilibrio de las realidades y las dimensiones, ya que ese era el campo donde el Beyonder jugaba con facilidad. Consultó con los líderes demoníacos, incluso buscando sabiduría de los ángeles y ángeles caídos. Azazel, el líder de los ángeles caídos y antiguo mentor de Issei, también estaba preocupado. Ese ser, no es como nada que hayamos visto. Ni siquiera Opis o el Gran Rojo tienen control sobre la realidad de esa manera. Podría borrar todo con un pensamiento. Rias asintió. Lo sé. Pero si hay algo que hemos aprendido en todas nuestras batallas, es que incluso los seres más poderosos tienen un punto débil. Solo necesitamos encontrarlo. Azazel sonrió con ironía. Ese optimismo tuyo siempre es contagioso, Rias. Pero en este caso, debemos pensar más allá de las batallas convencionales. Tal vez necesitemos buscar ayuda fuera de nuestro propio universo. Capítulo 8. Buscando nuevas alianzas. Con esa idea en mente, el equipo de Rias comenzó a explorar opciones que antes habrían sido impensables. Se contactaron con antiguos enemigos, seres divinos y entidades más allá de la comprensión de los simples mortales. Sabían que si el Beyonder volvía, no tendrían margen de error. Uno de los seres con los que se encontraron fue Otis, la diosa dragón de la infinita. Aunque en el pasado había sido vista como una amenaza, ahora parecía más intrigada por la posibilidad de enfrentarse a un ser como el Beyonder. Su existencia es interesante, dijo Otis, con su habitual tono desapegado. Un ser más allá del multiverso. Quiero ver cómo se enfrenta a mí. Issei tragó saliva, recordando lo pequeña que había sido la diferencia entre ellos y el Beyonder la última vez. No creo que puedas enfrentarlo sola, Otis. Lo vi manipular la realidad como si no fuera nada. Y sin embargo, sigue estando aquí, en este multiverso, respondió Otis, entrecerrando los ojos. Eso significa que no es omnipotente. Todos los seres tienen limitaciones, incluso aquellos como él. Esa idea resonó en el grupo. Si bien el Beyonder había demostrado un poder casi incalculable, Otis tenía razón. Seguía limitado por las reglas de alguna dimensión, o al menos por su deseo de entretenerse. Tal vez esa era la clave. Tal vez el Beyonder tenía debilidades que aún no habían descubierto. Capítulo 9. El regreso del infinito. Un mes después, cuando el grupo creía haber encontrado una pista sobre cómo enfrentarse al Beyonder, las estrellas en el cielo comenzaron a brillar con una intensidad anormal. El aire se volvió pesado, y una vez más, la realidad comenzó a ondularse. El Beyonder había regresado. Apareció ante ellos en el mismo lugar donde habían luchado la última vez, su expresión tan neutral como siempre, pero con una leve curiosidad en sus ojos. Han pasado tiempo preparándose. Veo que han buscado nuevas fuentes de poder. Interesante. Issei, con su voz TGA resonando más fuerte que nunca, dio un paso al frente, esta vez más seguro de sí mismo. No importa cuánto poder tengas, Beyonder. No dejaremos que destruyas nuestro mundo. El Beyonder observó a Otis, que ahora estaba a su lado, y luego miró a los demás. He venido a ver si esta vez son algo más que entretenimiento. Demuéstrenme que pueden desafiarme. Quizás entonces valga la pena mantener este universo intacto. Y así, la batalla final estaba a punto de comenzar, con la supervivencia de su universo colgando una vez más de un hilo. Pero esta vez, Issei y sus amigos estaban preparados para lo imposible. Capítulo 10. La batalla más allá de la realidad. El viento se alzó, arremolinándose con una intensidad sobrenatural, como si la mismísima realidad temiera el enfrentamiento que estaba por comenzar. Frente a Issei, Otis, Rias y el resto del gremio, el Beyonder flotaba serenamente. Su expresión seguía siendo la misma mezcla de curiosidad y aburrimiento, pero había una nueva chispa en sus ojos, una que Issei reconoció como anticipación. Esta vez, ¿están mejor preparados?, dijo el Beyonder, inclinando ligeramente la cabeza. Interesante. Veamos si pueden ofrecerme un desafío digno. Issei intercambió una mirada con Rias, quien asintió, su rostro grave pero decidido. Sabían que no habría margen de error en esta batalla.
Las semanas de entrenamiento, los nuevos aliados y los sacrificios que habían hecho les habían fortalecido, pero aún así, el poder del Beyonder era casi inconmensurable. ¿Todos juntos, listos?, gritó Issei, activando su voz Gear. ¿Sí? Respondieron en coro sus compañeros. Otis, quien observaba todo con una calma perturbadora, dio un paso adelante. Yo también quiero probar su poder. Este ser, es diferente a cualquier cosa que haya enfrentado. Issei sintió como la energía de Drake resonaba con la de Otis, creando una sensación de unión y fortaleza que nunca había experimentado antes. Drake, ¿estás listo para esto? El dragón respondió en su mente con un tono serio. Nunca hemos enfrentado algo tan colosal, pero si hay alguna oportunidad de vencerlo, es ahora, usando todo lo que hemos aprendido. Issei asintió y, sin dudarlo, gritó. Balance Breaker. Su armadura escarlata apareció en una explosión de energía, rodeando su cuerpo en una luz cegadora. Las alas de dragón se desplegaron, y el suelo tembló bajo sus pies. Esta vez, la energía de Issei se sentía diferente, más densa, más controlada, y más aterradora. El Boosted Gear había alcanzado una nueva fase, una que Drake había estado esperando liberar. Otis levantó una mano, invocando una esfera de energía infinita que pulsaba con un poder tan antiguo como el mismo universo. Esto es solo el comienzo, murmuró. Con un rugido, Issei lanzó un ataque directo hacia el Beyonder, impulsado por el poder acumulado de su Boosted Gear. La explosión de energía cruzó el aire, rompiendo la barrera del sonido, y se estrelló contra el Beyonder con una fuerza que deformó el espacio a su alrededor. Pero, tal como lo temían, el Beyonder apenas reaccionó. Simplemente levantó una mano y desvió el ataque como si fuera una brisa. Tu poder ha crecido, admitió el Beyonder, pero sigue siendo irrelevante ante mí. Antes de que Issei pudiera recuperar el equilibrio, el Beyonder agitó su mano y desató una onda de energía que hizo que el cielo se rasgara. La realidad misma se distorsionó a su alrededor, y los cuerpos de todos fueron lanzados como hojas en medio de una tormenta. Rias fue la primera en reaccionar, invocando su magia demoníaca para estabilizar a su equipo. Issei, no te rindas. Esto aún no ha terminado. Issei se levantó, jadeando, pero con una chispa de furia en sus ojos. Sabía que el Beyonder estaba jugando con ellos. Sin embargo, en el fondo, también sabía que había una clave en esa arrogancia. Algo en la forma en que el Beyonder los trataba, con tanta indiferencia, le decía que tal vez no era invencible. Tal vez, había una debilidad en su inmenso poder. Vamos. Gritó Issei mientras cargaba de nuevo, sus puños ardiendo con energía pura. Esta vez, Rias, Akeno, Kiba y el resto del gremio lo siguieron, lanzando sus propios ataques combinados. Capítulo 11. La unión de poderes. Los ataques simultáneos de todo el gremio chocaron contra el Beyonder en un despliegue de luz y energía que iluminó todo el campo de batalla. La magia demoníaca de Rias, los rayos divinos de Akeno y las espadas sagradas de Kiba y Shinobi formaron un aluvión imparable, pero el Beyonder se mantuvo impasible, como una roca en medio de un tsunami. ¿Eso es todo lo que tienen?, preguntó, su voz calmada. Pero entonces, algo cambió. La presencia de Otis, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, comenzó a manifestarse plenamente. La diosa dragón, símbolo del infinito, extendió sus alas y liberó un torrente de energía que hizo temblar el propio vacío en el que se encontraban. Ya no soy la misma que conociste, dijo Otis, su voz resonando en el aire. Esta vez, vamos a detenerte. El poder de Otis se combinó con el de Issei, y en ese momento, algo inusual sucedió. La energía infinita de Otis y el poder amplificado del Boosted Gear se fusionaron, creando un vórtice de energía tan inmenso que incluso el Beyonder levantó una ceja, ligeramente impresionado. Interesante, muy interesante, murmuró. Issei sintió como la energía de Otis se entrelazaba con la suya, llenándolo de una fuerza que jamás había experimentado. Era como si el concepto mismo de límite hubiera desaparecido de su ser. Cada vez que su Boosted Gear duplicaba su poder, Otis lo expandía aún más, llevándolo a un nivel que nunca pensó posible. Esto es, increíble, dijo Issei, mientras sentía como su cuerpo vibraba con poder puro. El Beyonder los observó por un momento antes de sonreír levemente. Muy bien, entonces. Muéstrenme si realmente pueden desafiar a un dios. Issei, ahora más confiado que nunca, cargó de nuevo, esta vez con una velocidad y fuerza que rompieron la barrera de la realidad misma. Cada golpe resonaba como un trueno, cada movimiento hacía que el espacio a su alrededor se distorsionara.
El Beyonder levantó ambas manos para bloquear el ataque, pero por primera vez, se notaba una ligera resistencia en su gesto. Issei estaba empujando los límites de su poder, llevando su voz Tedgear y la energía de Otis al máximo. No puedes destruir nuestro mundo. No permitiremos que juegues con nuestras vidas. Gritó Issei con todas sus fuerzas. El Beyonder, sorprendido por la intensidad del ataque, comenzó a retroceder levemente, aunque su expresión no mostraba miedo ni preocupación, sino un interés creciente. Finalmente, un desafío real. Pero el tiempo se agotaba. Sabían que, a pesar de su poder combinado, no podrían mantener ese nivel por mucho tiempo. El Beyonder, aunque impresionado, no estaba usando todo su poder. Había una única oportunidad para detenerlo. Capítulo 12. La decisión final. Rías, viendo la oportunidad, gritó. Issei, es ahora o nunca. Issei asintió, reuniendo todo el poder que le quedaba. Drake, vamos a darle todo. Drake rugió en su mente, liberando cada fragmento de poder que tenían. La energía de Otis se amplificó aún más, y el cielo y la tierra comenzaron a colapsar bajo la intensidad de su unión. El Beyonder sonrió ligeramente. Bien. Demuéstrenme el verdadero poder de su determinación. Con un último grito, Issei lanzó el ataque final, una ráfaga de energía pura que resonó a través del espacio y el tiempo, impactando directamente al Beyonder y distorsionando el tejido de la realidad. El universo pareció detenerse por un instante, el destino de todo colgando de un hilo. ¿Habría sido suficiente? El polvo comenzó a asentarse, y mientras el grupo miraba, esperaban con el corazón en la garganta la reacción del Beyonder. Y entonces, el silencio fue roto por la voz del Beyonder. Intrigante, realmente intrigante. Capítulo 13. Revelación y juego de poderes. El silencio que siguió a la explosión fue tan profundo que parecía absorber todo sonido, toda vida. El aire era denso, cargado de energía residual. Mientras el polvo se asentaba, todos los ojos estaban fijos en una figura. Issei, jadeando, mantenía su postura de ataque, con su armadura del boss Tedgear aún brillando, aunque su luz comenzaba a atenuarse. El último ataque había sido su todo. Otis flotaba a su lado, igualmente agotada, pero imperturbable. Frente a ellos, el Beyonder permanecía de pie, su figura intacta. Sin embargo, algo había cambiado. Su expresión, antes indiferente, ahora mostraba una mezcla de respeto y fascinación. A pesar de haber desviado gran parte del poder, su túnica blanca mostraba un pequeño rasguño, casi imperceptible, pero ahí estaba. Interesante, muy interesante, dijo el Beyonder con una sonrisa. Han logrado algo que pocos pueden siquiera soñar. Me han herido, aunque sea mínimamente. No por poder puro, sino por su tenacidad. Issei respiraba con dificultad. ¿Eso es todo? ¿Solo un rasguño? No es suficiente. Rías y los demás, aún recuperándose, avanzaron lentamente. Sabían que su último ataque no había sido suficiente, pero ver una pequeña señal de daño les dio esperanza. Si podían herirlo, por más mínimo que fuera, significaba que el Beyonder no era completamente invulnerable. ¿Qué demonios eres? Gritó Aquino, con un rayo chisporroteando en su mano. ¿Qué quieres de nosotros? El Beyonder miró a Aquino con una sonrisa serena. No quiero nada de ustedes. He existido desde antes de los conceptos de deseo o necesidad. Para mí, todo es un experimento, una distracción. Sus mundos, sus luchas, todo es simplemente interesante. Ustedes me ofrecieron algo que no veía hace eones. Potencial. Pero, lamentablemente, ese potencial no es suficiente para satisfacerme. Otis, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. ¿Y si te aburres? ¿Destruirás este universo solo porque ya no te entretiene? El Beyonder la miró con una calma peligrosa. Si me aburro, no tendría razón alguna para mantenerlo. Sería como apagar una vela que ya ha servido su propósito. Issei sintió un nudo formarse en su estómago. Toda su lucha, su determinación, era solo un juego para el Beyonder. No podía permitirlo. No puedes simplemente jugar con nuestras vidas así. No somos tus juguetes. Todos los seres lo son para mí, respondió el Beyonder, aunque sin malicia. Ustedes no comprenden lo que significa ser verdaderamente superior a todo. El concepto de juego para mí es diferente al suyo. Issei apretó los dientes. Estaba agotado, su cuerpo al límite, pero su voluntad seguía firme. ¿Qué tal si hacemos una apuesta entonces? El Beyonder levantó una ceja, interesado. ¿Una apuesta? ¿Qué clase de apuesta podrías ofrecerme que valga mi atención? Nos das una última oportunidad, dijo Issei, mientras su armadura emitía un último resplandor.
Un enfrentamiento. Si ganamos, te irás y dejarás este mundo en paz. Si pierdo, puedes hacer lo que quieras con este universo. El Beyonder lo observó con curiosidad, luego rió suavemente. Una última oportunidad, ¿dices? Has demostrado valor, joven dragón. Muy bien. Acepto tu apuesta. Pero si pierdes, no solo destruiré este universo. Borraré cada traza de su existencia, como si nunca hubiera sido. Rías dio un paso adelante, alarmada. Issei, no puedes arriesgar tanto. Pero Issei la miró con una determinación feroz. Es todo o nada, Rías. No hay otra manera de enfrentarlo. Si no apostamos todo, nunca seremos más que sus juguetes. El Beyonder dio un paso adelante, su presencia colosal dominando el espacio a su alrededor. Muy bien. Las reglas son simples. Un enfrentamiento entre nosotros dos. Ninguna intervención externa. Si me sorprendes, te concederé la victoria. Pero si no lo haces, bueno, ya conoces las consecuencias. Capítulo 14. El enfrentamiento decisivo. Issei se colocó en posición, sintiendo la presión del aire volverse más intensa. Sabía que esta batalla sería más difícil que cualquier otra que había enfrentado antes. El Boosted Gear brillaba con las últimas reservas de energía, y Drake estaba listo, aunque ambos sabían que estaban en el límite de lo que podían lograr. Issei, la voz de Drake resonó en su mente, no te contengas. Vamos a usar todo lo que tenemos, hasta el último aliento. Lo sé, murmuró Issei. Esta es nuestra única oportunidad. El Beyonder, por su parte, se mantenía en su posición, observando con una leve sonrisa en los labios. Admiro tu coraje, pero no confíes en que eso sea suficiente para derrotarme. Issei apretó los puños. Sabía que el Beyonder podía ser más rápido, más fuerte y más inteligente que él, pero también sabía que los milagros a veces ocurren en los momentos más oscuros. No es solo coraje, dijo, mirando al Beyonder directamente a los ojos. Es todo lo que soy. Con un rugido ensordecedor, Issei activó el poder completo de su Boosted Gear, llevándolo más allá de lo que jamás había imaginado. La energía desbordante de Opis aún resonaba dentro de él, amplificando cada movimiento, cada pensamiento. Su cuerpo ardía con el poder del dragón y el infinito combinados. El Beyonder levantó una mano, listo para recibir el ataque. Adelante, joven dragón. Muéstrame lo que puedes hacer. Issei desapareció en un destello de velocidad, apareciendo justo frente al Beyonder en un instante. Su puño, reforzado por el poder de Drake y Otis, se estrelló contra el campo de energía que rodeaba al Beyonder, desatando una onda expansiva que resonó por todo el campo de batalla. El impacto fue tan poderoso que distorsionó la realidad a su alrededor. Pero el Beyonder ni siquiera se inmutó. Sonrió. Más fuerte, pero no suficiente. Issei gritó de frustración, retrocediendo solo para atacar nuevamente con una ráfaga de golpes. Cada ataque rompía el espacio y el tiempo, pero el Beyonder seguía sin moverse. Capítulo 15. El despertar del poder oculto. El tiempo parecía detenerse mientras Issei continuaba lanzando golpe tras golpe, desatando cada fragmento de poder que poseía. Cada vez que su puño se estrellaba contra el campo de energía del Beyonder, el espacio a su alrededor se fracturaba, como un espejo roto por la furia de su voluntad. Y aún así, el Beyonder seguía en pie, inamovible, observando con una mezcla de curiosidad y expectativa. ¿Esto es todo?, preguntó el Beyonder, su tono suave pero cargado de una presión abrumadora. Esperaba más, joven dragón. Issei jadeaba, agotado. Su cuerpo estaba al límite, y la energía de Drake y Opis comenzaba a desvanecerse. Cada vez era más difícil mantenerse en pie, y el peso de su promesa a sus amigos y a Rías lo aplastaba. Vamos, Issei. No te rindas ahora, resonó la voz de Drake en su mente, llena de urgencia. Aún no hemos usado todo nuestro poder. Hay algo más dentro de ti, algo que no has descubierto todavía. Issei cerró los ojos por un momento, buscando dentro de sí. Había algo que siempre había sentido, un poder más profundo que nunca había sido capaz de liberar completamente. Sabía que estaba ahí, latente, esperando el momento adecuado. El Beyonder alzó una ceja, notando el cambio en Issei. ¿Qué es esto? ¿Aún te queda algo de energía? ¿O simplemente estás alargando lo inevitable? Issei abrió los ojos de golpe, y por un momento, sus pupilas brillaron con una luz diferente. No era solo la energía de Drake ni la de Otis, sino algo más, algo antiguo, algo que había estado creciendo dentro de él desde el principio. Esto, es todo lo que soy, murmuró Issei, su voz apenas un susurro, pero el poder que emanaba de él crecía con cada segundo.
De repente, un rugido ensordecedor resonó en el campo de batalla. No era solo Draiga, era algo más profundo, más vasto. El cuerpo de Issei comenzó a brillar con una luz dorada y escarlata, una mezcla de sus propios poderes y algo mucho más primitivo. El Beyonder inclinó ligeramente la cabeza, por primera vez mostrando una pizca de sorpresa. Esto es nuevo. La energía alrededor de Issei estalló, expandiéndose como una onda de poder que sacudió los cimientos de la realidad misma. Los cielos se rasgaron, el suelo tembló, y el tiempo pareció distorsionarse. Issei no solo estaba canalizando el poder de su Boosted Gear de Otis, estaba accediendo a algo más profundo, algo que había estado latente dentro de él desde que comenzó su viaje como un humano común. Issei. Gritó Rias, sintiendo la nueva energía que emanaba de él. Era diferente a todo lo que había sentido antes, un poder que trascendía incluso a los dragones y los demonios. El Beyonder, por primera vez, dio un paso atrás, no por miedo, sino por precaución. El poder que Issei estaba liberando no era simplemente fuerza, era algo más primordial, algo que no había anticipado. ¿Qué es esto?, murmuró el Beyonder, intrigado. Issei, ahora envuelto en una aureola dorada, lo miró directamente a los ojos. Este es el verdadero poder de la vida y la voluntad. No es solo fuerza o magia. Es todo lo que soy, todo lo que amo y todo lo que protejo. Con un grito final, Issei desató todo su poder, lanzándose hacia el Beyonder con una velocidad y fuerza que incluso la entidad cósmica no había previsto. El impacto fue devastador, una explosión de energía pura que desgarró el espacio a su alrededor. El Beyonder levantó ambas manos para contener el ataque, pero por primera vez, su campo de energía titubeó. El poder de Issei no era solo el de un dragón, ni siquiera el de un ser divino. Era el poder de su humanidad, su deseo de proteger a sus amigos, su amor por Rias, su determinación de no rendirse sin importar lo imposible que pareciera la situación. El campo de energía del Beyonder comenzó a agrietarse, y por primera vez, la entidad celestial mostró una expresión de esfuerzo. ¿Qué es este poder?, murmuró el Beyonder, mientras sentía cómo la fuerza de Issei comenzaba a superarlo. Este es el poder que no puedes comprender, gritó Issei. El poder de un ser humano que lucha por todo lo que ama. Con un último rugido, Issei concentró todo su poder en un solo golpe, desatando una ráfaga de energía tan intensa que incluso el Beyonder no pudo contenerla. El campo de energía que rodeaba al Beyonder se rompió en 1000 pedazos, y la fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás, haciendo que el mismo espacio alrededor de ellos se distorsionara. El Beyonder cayó al suelo, su expresión de sorpresa aún presente en su rostro. Por primera vez en eones, había sido derrotado, no por un poder divino, sino por la pura voluntad de un ser mortal. Capítulo 16. La decisión del Beyonder. El campo de batalla quedó en silencio nuevamente, pero esta vez, no era un silencio opresivo, sino uno lleno de asombro y alivio. El Beyonder se levantó lentamente, su ropa destrozada y su mirada aún fija en Issei. «Lo has logrado», dijo el Beyonder, su voz suave pero llena de respeto. «Me has derrotado, no con poder, sino con algo que trasciende incluso mis propios entendimientos». Issei, agotado, apenas podía mantenerse en pie, pero una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Sabía que lo había logrado. Había cumplido su promesa de proteger a sus amigos y su mundo. El Beyonder lo miró con una nueva apreciación. «Como prometí, cumpliré mi palabra. Dejaré este mundo en paz, y no interferiré más en su destino». Con un gesto de su mano, el Beyonder comenzó a desvanecerse en el aire, pero antes de irse por completo, lanzó una última mirada a Issei. «Recuerda, joven dragón, la verdadera fuerza no reside en el poder que posees, sino en la voluntad con la que luchas. Te observaré desde lejos, intrigado por lo que harás en el futuro». Y con esas palabras, el Beyonder desapareció, dejando atrás un mundo a salvo y a un grupo de amigos que habían luchado contra lo imposible. Issei cayó de rodillas, agotado pero feliz. Lo habían hecho. Habían vencido. Capítulo 17. El juicio final. El Beyonder, a pesar de su promesa inicial, flotaba en el vacío oscuro, su expresión seria. Aunque había sido derrotado en el enfrentamiento, una pequeña duda surgió en su interior. Este universo, aunque fascinante en ciertos aspectos, seguía siendo inferior a las grandes realidades que él había moldeado. Con un simple pensamiento, podría alterar, rehacer o incluso borrar todo lo que existía. «Quizás, no merezcan este segundo chance», murmuró para sí mismo. A lo lejos, Issei, Rias, y el resto del equipo de XD respiraban con alivio, creyendo que lo peor había pasado. Sin embargo, la realidad comenzó a cambiar ante sus ojos.
Los cielos se oscurecieron una vez más, y una sensación de angustia invadió sus corazones. El Beyonder reapareció frente a ellos, esta vez en una forma más abstracta, sus contornos fluctuantes y su presencia abrumadora. He reconsiderado mi decisión. Aunque me han intrigado, el universo mismo, es demasiado limitado, demasiado frágil para mi interés. ¡No! Gritó Issei, levantándose con dificultad, intentando convocar lo poco que le quedaba de fuerza. Hiciste una promesa. El Beyonder lo miró, sin emoción. Los mortales suelen confundir sus victorias con lo absoluto. Mi promesa fue honrada, pero ahora he decidido otra cosa. Este universo, su existencia, es una pequeña chispa comparada con lo que hay más allá. Ya no tiene sentido para mí. El aire alrededor de ellos comenzó a fracturarse, como si la realidad misma estuviera cediendo bajo la presión de la voluntad del Beyonder. Los edificios, los árboles, e incluso las montañas se desintegraban en una niebla oscura, volviendo al vacío del que surgieron. No puedes hacer esto. Gritó Rías, sus manos extendidas como si pudiera contener la disolución de su mundo. Es inútil, murmuró Aquino, arrodillándose. Es como intentar detener el fin del tiempo mismo. Uno por uno, los miembros del equipo comenzaron a sentir el peso de la aniquilación inminente. No era solo la destrucción física, era algo más profundo, más absoluto. La sensación de que sus almas, su esencia, sería borrada, como si nunca hubieran existido. Issei, con lágrimas en los ojos, miró a sus amigos. Había prometido protegerlos, pero ahora, incluso con todo el poder que había obtenido, no podía hacer nada contra un ser como el Beyonder. Issei, susurró Rías, agarrando su mano. Estás con nosotros. Eso es lo que importa. El Beyonder, impasible, comenzó el proceso final. Este universo será borrado, no solo de la existencia física, sino de toda memoria. Nadie recordará que alguna vez existieron. El mundo a su alrededor comenzó a colapsar más rápido, las dimensiones cediendo, mientras las estrellas en el cielo se apagaban una por una. El silencio absoluto se apoderó de todo, y finalmente, la última chispa de existencia del mundo de XD fue extinguida. El Beyonder, ahora solo en el vasto vacío, observó el espacio donde antes había un universo. Su expresión seguía siendo enigmática. El ciclo continúa, siempre habrá algo nuevo para observar. Y con eso, se desvaneció, dejando atrás un vacío absoluto, donde una vez hubo un mundo lleno de esperanza, luchas y amor. Fin.